Mariscos Paco Ramos en Torremolinos patrocina este espacio. Patelín patrocina este programa. Buenas noches, bienvenidos. Estrenamos mes de junio, que cerraremos con esa procesión del Corpus y bueno, con otras cositas que tenemos por medio. Pero hoy tenemos un programa especial, lo que es la segunda parte, y también es especial porque tenemos a un querido amigo y compañero. ¿No es así, señor Moraleda? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, efectivamente tenemos un querido compañero que nos acompaña de vez en cuando queremos tratar temas de actualidad, temas de marketing, en fin. Saben que es Fran Cristófol el que nos va a visitar en este primer tramo. Con él vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de elecciones y vamos a hablar del Corpus, que también se avecina. Pero como bien dice Raquel, hoy vamos a dedicarle el programa a Fernando Prini, que falleció recientemente, y vamos a hablar con tres personas que lo conocieron muy bien, tanto en el plano personal como en el plano artístico. Vamos a hablar con Fali de las Peñas, con Pedro Alarcón y con Enrique Bravo. Así que este es el programa que tenemos para hoy. Buenas noches, señor Cristófol. Muy buenas noches. Estaba esperando que me dijera señor Espejo, porque como ahora le ha dado por decirme Espejo... No, pero si es que si yo no te digo... No. A mí me ha llamado señor y me he sentido atacado hacia mi juventud. No lo entiendo. Juventud Todavía no tengo ya. 40, por Dios. Un placer. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien liado. ¿Y la Siempre. actualidad, cofrade, cómo la ves? Mira que esto es como con la inteligencia. Yo quiero, pero nunca me pilla. Me persigue. Pues exacto, me persigue. Pues con la actualidad cofrade igual me persigue. Estoy ahí al final metido en todos los fregados y la llevo al día, ¿eh? He estado estudiando. ¿Tú estás ahora un poco quitado del tema cofrade o A ver. sigue...? Yo, de lo que es la actividad activa, yo ya lo dije en la última Semana Santa, yo llevaba sin pisar mi cofradía desde el miércoles santo anterior. Este año voy por el mismo camino porque no me da mucho la vida, pero bueno, con los niños al final sí que voy yendo a... Quiero ir, por supuesto, este fin de semana al Rocío, he ido siguiendo... De hecho, tú sabes que mis hijas ven poco la tele, pero os vieron un ratito en la procesión del 24 de mayo y también vieron a la Esperanza en Roma a través de 101. Bueno, O sea que- un besito a Aurora, a Loyola y a Enrique, que no todavía se ve. entera. Y sí, bueno, al final con Miguel Pureza, que lo tenía aquí también de vez en cuando, con Jaime y demás, pues siempre estamos hablando de cofradías, y es que es la salsilla de la vida. Podríamos estar haciendo otras cosas peores. Bueno, no des ideas por si acaso se nos ocurre. Estamos bien por aquí. Bueno, como hablamos de elecciones, generalmente no solemos tratar el tema de elecciones con candidatos, lo dejo ya claro. Hubo un momento en que aquí se nombró un candidato durante el balance, o sea, se posicionó, pero nosotros con candidatos nunca solemos hacer elecciones ni tratamos cuál es lo que lleva cada uno, ¿vale? Eso sí, lo tratamos nosotros en mesa y nos traemos a especialistas, porque además esto es una cosa que Esto- siempre te ha gustado. Sí, porque al relacionar final- la política con... Claro, es que eso yo estaba aquí pensando, que se note aquí mis estudios en análisis político. No, a ver, aquí tú te pones a ver cómo van las elecciones de una cofradía y por momentos dices, ostras, lo que sufre en algunas ocasiones, y yo creo que en este proceso, en este mes de junio, julio electoral que tenemos, vamos a ver cómo alguna que otra marca cofrade va a sufrir mucho al ver que de repente, después de 4 años de un hermano mayor nuevo, pues hay 2 candidaturas, después de 8 años hay 3 o 4 candidaturas. Son cosas difíciles de asumir dentro de un movimiento como el cofrade, en el que se supone que durante esos 4 años ha estado todo el mundo, 4, 8, 12 años, ha estado todo el mundo remando hacia el mismo sitio. Y de repente te encuentras con 4 ideas iguales pero diferentes. Aquí hablas de lo que puede sufrir una marca. Todos esos vuelcos que se suelen dar muchas veces en los periodos electorales y sobre todo esas últimas corrientes que hay de hacerlo todo, politizarlo todo, mucho, ¿influye negativamente en la imagen o en la marca de la cofradía? Yo creo que trasciende mucho a un público no tan capillita como podemos ser nosotros, y que influye muy negativamente porque da esa imagen de politiqueo, no de política, que es ese politiqueo más peyorativo.
A mí hay veces que me recuerda incluso a las series americanas de los 90, cuando se presentaba a representantes de los alumnos haciendo chapas. Todos hemos visto alguna candidatura haciendo merchandising para llevar... Y la web, este año ya no... O sea, ya no hay web, ¿no? Yo ya entiendo no se que hace webs, ni habrá se hace perfiles vídeos. habrá perfiles de Instagram, eso te iba a decir. A ver, hay quien juega a ser comunicador político en estos momentos y está bien que, bueno, pues que utilicemos esto para aprender, pero siempre teniendo claro que hay una marca detrás, que hay una cofradía, que al final de 2.000 hermanos van a votar 300, ¿dónde están estos otros 1.700? Habría que reflexionar sobre todas esas cositas en lugar de centrarnos a lo mejor en las 2 candidaturas, las 3 candidaturas, porque se desvirtúa mucho. Y ya os digo, nosotros porque nos encanta este debatito y conocemos a la candidatura A y a la B, pero luego el hermano que va en el primer tramo el martes, el miércoles santo, no sabe quién está arriba. Bueno, arriba en el trono sí, arriba en la jerarquía cofrade. En cierto modo, eso también es tan incívico, entre comillas, como no saber qué vas a votar o no votar durante las elecciones municipales, ¿no? Porque si después quieres exigir, pues mira, votar. Yo siempre he pensado que no votar en las elecciones a la administración pública también puede ser un acto de rebeldía, un acto de decir, bueno, pues mi forma de protestar es no votar, que bueno, está ahí, pero si tú formas parte de una asociación de, vamos a ponernos una hermandad de estas que tienen 1.000, 1.200 hermanos, el no votar es como desentenderte demasiado. También nos debería llevar a los que están más activamente dentro de las cofradías a pensar, porque hay hermandades que, como todos sabemos, le cuesta encontrar a alguien que quiera asumir la responsabilidad de ser hermano mayor. Eso es algo que, por ejemplo, y ya nos metemos en materia, eso es algo que siempre ha dicho, por ejemplo, Alejandro Cerezo en el caso de Dolores de San Juan, que le gusta ser más indios que jefes. Claro, es que es una hermandad en la que hay tanta actividad y hay tanta gente en activo dentro del porcentaje de hermanos que llama la atención que cuando llega el momento, ya le pasó a Fali de las Peñas, le ha pasado a Alejandro, decir, bueno, ¿y ahora quién? Y se escuchan los grillos. A ver, me parece muy bien porque al final lo vemos candidatura tras candidatura y año tras año es una continuidad clara, no es una cosa de decir no hay nadie porque nadie se quiera hacer cargo de este... Son continuidades cortas. Sí, ninguno va más allá de esos 4 años. También un poco por ese empuje de... no es que estés obligado, pero casi que estés circunstancialmente ocupando este espacio. Cuando Rafa de las Peñas toma el cargo de hermano mayor lo hace prácticamente por eso, porque es que, bueno, pues te toca. Ya fue Adela, ahora te toca a ti. Como una cosa así, o por lo menos lo que trasciende de puertas para afuera. Alejandro igual, claro. ¿Qué más tenemos así con sucesiones sin problemas? Venga, saca usted la chuleta. Sí, yo creo que quizá la más llamativa, después de tantos años de Rafa López Taza, es la cena. La cena al final es solamente una candidatura. Bueno, es algo positivo, porque también es verdad que después de tantos años, lo vimos con Pepe Losada en Los Gitanos hace ahora 3 o 4 años, no recuerdo ahora, después de tantos años es complicado lo que ha conseguido Rafa López Taza, que es tener solamente una candidatura, con lo cual, bueno, una continuidad tranquila, que seguramente haya cambios, porque con todo mi amor y mi cariño a Rafa López Taza nadie puede ser tan intenso como hermano mayor como es él, en positivo, y bueno, ahí, bueno, pues una continuidad tranquila, pero estoy viendo aquí... en el Rocío, por ejemplo, que se proclamó, no sé si hoy miércoles o ayer, continúa Javi. Yo he hecho el recuento y realmente, de forma oficial, que haya más de una candidatura, tenemos Huerto, tenemos Cautivo y Mena. Efectivamente. Oficial. Sí, no. oficial, claro. Sí, porque yo creo que candidaturas proclamadas con plazos de presentación cerrados... La mayoría se proclaman el día 20... O sea, los procesos electorales empiezan el día 26 de mayo. Muy reciente, y la mayoría ahora mismo están o proclamando o en ese tiempo de rebate un poco y de comprobación de las candidaturas, de que puedan cumplir con los requisitos, etcétera, etcétera. Pero bueno, estoy aquí revisando. La salud y el huerto se escucha también que puede haber más de una. ¿Tú has dicho alguna? Huerto y hay dos oficial. Claro, que son después de 4 años de David como hermano mayor, hay una segunda candidatura. Entonces, bueno, pues eso también nos tiene que llevar un poquito a reflexión, a que después de estos 4 años, si no ha conseguido hacerse, o mantenerse, mejor dicho, la unidad, que ocurrió antes con Agustín, había ocurrido antes con Pepe, pues también hay que hacerse ver eso de puertas para adentro.
a ver cómo sale eso, igual que a ver cómo sale lo del cautivo. Yo no sé qué tiene, bueno, sí sé lo que tiene el cautivo, pero es una cofradía que habitualmente en las elecciones nos suele dar mucho... A mí me da mucha pena. Yo recuerdo aquel combate electoral entre Fernando Cabello e Ignacio Castillo que fue muy desagradable de puertas para afuera. Yo no sé si vosotros lo recordáis con nitidez, pero aquello fue... Además, yo estaba en guión y le hicimos las entrevistas por separado. Yo recuerdo aquello como... Yo creo que fue una época especialmente convulsa en general. Sí, todas las cofradías en las que había periodos electorales, se convocaban elecciones, había más de una candidatura y en casi todas en las cuales no había una línea única, había muchos problemas, bastante. Sí. Sí, estoy pensando, por ejemplo, que también ya, pues por suerte, el Rescate, que está asentado, que ya está fuera de este calendario electoral, pero el Rescate también tuvo un problema similar. Después de los años de Joaquín, pues se mantuvo ahí. Pero bueno, viendo el cautivo, que sabemos que hay dos en principio, no sé si están cerradas ya, la de Benjamín Pastor y la de... La Benji Seguro, sí, sí. Eso es. Y viendo así, a mí, personalmente, porque tengo muchos amigos dentro, me preocupa la imagen externa, la Cofradía de la Misericordia. Porque no sé hasta qué punto... Creo que todavía no ha publicado... No, claro. Está en proceso. Pero en la calle hay 4. Claro, de lo que se habla, yo recuerdo, antes de Semana Santa ya escuchaba 3, y 2 de ellas que venían de la permanente actual. Que fructifiquen, porque igualmente en Cena también llegamos a escuchar que había hasta 3 candidaturas y finalmente solamente veía una. Sí, pero en la Misericordia, a lo mejor no tengo la información de ultimísima hora, pero creo que todos los que estamos aquí sabemos que la disposición es que como mínimo vaya a haber 2, porque hay un movimiento de relativa continuidad y un movimiento de relativa continuidad con Flores, con el anterior hermano mayor Agustín Soler. Entonces, son posturas, no os digo que irreconciliables, pero difícilmente... Ya las anteriores, o sea, ya las primeras de Agustín ya también fueron, fueron delicadas. Exacto. Bueno, ahí es complicado porque además hemos visto cómo la Misericordia, pues desde Flores a Agustín, ha cambiado el acompañamiento musical del Señor, ha sacado adelante el proyecto del Cristo de las Ánimas, que bueno, pues ahí queda. Y a ver, la verdad que es una cuestión que a mí no me gusta, pero bueno, tenemos que vivirla. Igual que en el amor, por ejemplo, sigue Álvaro Guardiola, sin mayor... Además con una cosa que a mí me encanta, y es que va Federico Fernández Basurte de teniente hermano mayor, que es una persona... es casi normal, no iba a decir norma de la casa, pero casi siempre ha habido una continuidad en hermanos mayores que han estado, que son gente con peso específico, que quieren acompañar al... Pero yo creo que Federico ahora ya más de 16 años que no es hermano mayor, porque ha pasado franciscano. Bueno, pero a lo mejor ahora tiene más tiempo. Sí, porque deja de ser director de Marista al final de este curso ya. Entonces tienen más tiempo para Marina dedicarle, es una forma de dedicarle a la cofradía esta ausencia después de haberte ido y haberle dado tu Pero que a mí tiempo. el que esté Federico ahí me dice mucho del proyecto de continuidad, del apoyo a un hermano mayor joven como es Álvaro. Eso es algo que yo envidio mucho. Por ejemplo, lo hemos hablado antes con Dolores de San Juan, con el amor. Tienes un estilo, tienes una línea y da igual el tipo de hermano mayor que venga, porque vas a seguir haciendo más o menos lo mismo. Claro. No te cambian las bandas porque haya tal, no, sigues la línea. Sí, bueno. O lo mismo hay una revolución, pero esa revolución ya está consensuada desde antes. Claro que también ocurre eso, es decir, venga, pues sí, hace falta que hagamos este cambio, pero vamos a hacerlo juntitos, no vamos a pelearnos por tonterías como puede ser pues un cambio de banda, que ha podido suponer en algunos casos la pérdida de amistades irreconciliables. Sí, de la identidad, ¿no? Y de la identidad. También tenemos emprendimiento, que tenemos elecciones. Emprendimiento, en principio, es una cofradía. Sí, pero de momento no nos dices tampoco. Claro, es una cofradía muy tranquila normalmente en los procesos electorales, pero tenemos que estar atentos porque puede haber cuestiones personales que hagan que se retrase la proclamación de alguna candidatura. Los plazos son los que son, pero puede llegarse al caso de que exista un periodo de prórroga porque no pueda haber una continuidad. Ahí se queda, ya vamos viendo. Santo traslado, Jesús se ha presentado con 141 apoyos. Yo creo, primero que si estuviera aquí Jesús, creo que te habría corregido. Pues sí. ¿Te refieres a la Soledad de San Pablo? Sí. Pero como no está, digo Santo traslado. No, en la Soledad de San Pablo yo creo que los 4 años de Jesús han sido muy positivos.
hasta donde yo sé el proyecto que traen, que es continuista con estos 4 años, va a seguir siendo muy interesante y yo no creo que nadie... que siempre hay movimiento. Por cierto, ese fue un cambio de marca. O sea, de Santo Traslado a Soledad de San Pablo, recuperando esa antigua. Realmente fue algo que también está muy de moda, que es irse a las raíces para recuperar una identidad. Una identidad que tienen que seguir recuperando, poquito a poco. ¿Qué es lo que les falta? Yo estoy más en lo que les sobra, que algunos estilos, a mí personalmente, por ejemplo, y yo lo digo abiertamente, no me gusta el estilo de banda de cornetas que lleva. Me encanta la banda del Cautivo, tiene un estilo muy marcado, pero a mí personalmente no me suena a Santo Traslado. A mí personalmente, ¿eh? Bueno, ni pincho ni corto. Durante mucho tiempo no lo llevan acompañando, pero lo que siempre ha sonado ha sido Bombero en cabeza y durante muchos años también no solo banda de música. Ha sido banda de música, con ese famosísimo Santo Traslado de Miguel Pérez. Soledad de San Pablo, bueno, a mí es que lo que me pega detrás de ese Cristo es Bombero. Y Bombero yo creo que está en el momento de tener esa oportunidad. Está claro que es una cosa que es muy estética, muy estúpida y muy naif por mi parte, pero yo lo dejo. Porque como esto lo ve tanta gente, pues que me insulte. No, pero sí. Bienvenido al club de los insultos. Ya tuvimos suficiente la semana pasada. Fíjate. No, pero sí es verdad que, por ejemplo, Santo Traslado es un ejemplo de una cofradía que tuvo un periodo electoral en las últimas elecciones, en el cual bastante convulso, por así decirlo, con, bueno, pues, con acusaciones incluso y tal, pero ha conseguido estabilizarse. Hasta el punto de que, bueno, en esta última convocatoria no hay, parece que ningún tipo de duda. No sé cuántos hermanos de votos tiene el Santo Traslado, pero estamos hablando de un 10% seguro. No creo que haya más de 1.400 hermanos con derecho a voto en esa cofradía. Esa es una hermandad con 2.000 hermanos, de los cuales, pues eso, 1.400 mayores de edad con más de 2 años de antigüedad. Llegar con un 10% de personas que te han firmado ya es una declaración de intenciones, ¿no? Es complicado que alguien pueda... Sin salir del barrio. Tenemos salud también, ¿no? Sí, y ahí es algo muy raro porque... Nunca han dado que hablar. Nunca han dado que hablar, efectivamente, y ahora están dando que hablar. A cuenta de las bandas, fíjate tú. Que no sé si es la excusa para pelearse o es que de verdad hay fondo ahí, pero esos malos modos de manera pública en redes sociales que yo creo que a todos nos han llegado no son marca salud. En absoluto. A lo mejor es que yo no los he leído, pero son hermanos de... No de sangre, sí, pero sí. Ay, por Dios. Una lástima. Estas cosas. Una lástima. Hablando de sangre, es una de las... Eso es que lo he puesto votando para una de las que recojo el balón. Una de las que ya, bueno, pues prácticamente ha proclamado que solamente tiene una candidatura, es precisamente la sangre. Otro proyecto que va... El trabajo... Veamos la foto de Laura, muy feliz ella, con lo cual, bueno... El trabajo de Laura en estos 8 años ha sido de una paz, una tranquilidad y una revolución espectaculares. O sea, yo me alegro que esta Semana Santa haya podido terminar de mostrar, no solamente salir, haya terminado de mostrar cómo quería o cómo planteaba su junta. Pero bueno, ha tenido momentos de revolución grandes. O sea, el hecho de la restauración de la Virgen y devolverla a la imagen más parecida a esa que teníamos en las fotos en blanco y negro, eso, hombre, depende en qué cofradía lo haga. Lo que le ha echado muerto es a sus sucesores, porque ahora es la Virgen muy bien, pero es que el trono está nuevo y el palio está nuevo. Y hay muchas cosas que... y el trono del Cristo, o sea, hay un movimiento interno donde todas estas cosas que se hicieron en la época de Antonio Iranzo, etcétera, que en su momento estaban mayoritariamente bien vistas, pues hoy a lo mejor se ponen un poquito en solfa, no para perder la identidad, sino para seguir puliendo esa idea de, igual, volver a las raíces, esa sangre 5 veces centenaria, esa rancidez bien entendida que debería transmitir y que en muchas ocasiones transmite la sangre. Ese giro un poco más serio en cuanto al cortejo, que lo mostraron el miércoles santo. Enrico, suponemos que sigue... Sí, ya se ha proclamado. Ya se ha proclamado, vale.
Vale, tendríamos entonces, ya hemos hecho como un recuento. Humildad no hemos hablado, pero humildad. humildad, pues Francis Fuentes continúa, ¿no? Si no, Creo que perdón, no. hay cambio, pero hay cambio. Efectivamente, puede. Fran ya ha cumplido los 8 años y hay cambio, pero solamente hay una candidatura hasta donde yo sé. Es lo que he leído. Eso es lo que he leído y lo que he hablado. El Rocío también hemos hablado. Tenemos aquí cada uno nuestra... Nuestra chuletilla. Fusionada. Ya está, descendimiento, fusionada. Fusionada, ya está, no sé si está presentada y proclamada la candidatura de Creo que sí, Rafael, o sea, pero- sí que he leído que hay solamente una. Sí, yo creo que... Oficialmente no hay publicado por parte Pero de la bueno. cofradía un... Si no me equivoco, Rafael de mi hermano mayor y siempre me lío con los hermanos Rosell, pero uno de los hermanos Rosell de teniente hermano mayor y bueno, más o menos eso, la continuidad con respecto a Álvarez Chávez. Eso sin... Después tenemos el Viernes Santo, que también hay un... bastante- Descendimiento que Manolo no puede seguir tampoco. Bueno, no puede seguir, pero aquí nos lo dijo en el balance, Eso que te si iba a si no había ninguna candidatura que podía pedir una... Yo creo que Manolo, si se lo permiten, que se lo van a Y permitir. Piedad. Y Piedad igual. La Piedad. Además Piedad. que Piedad tiene ahí en vista una buena celebración. Una buena celebración y un proyecto que espero que nos guste a todos. Francis dijo que se quería presentar, que era su intención. En principio Nah, no hay pero- noticias de que vaya a haber ninguna otra... Total, que empezaremos en septiembre, si Dios quiere, y estamos aquí con 17 Ronda de hermanos mayores nuevos. Ronda de hermanos mayores Sí, nuevos. Eso hay que El año- actualizar el Excel. El año que, El sí, Excel de la agrupación. el año que viene Te lo pasa ya, Salvador, actualizado. los WhatsApp del balance. Es verdad, no Por decir. cierto, el Corpus. Muy bien, gracias. A mí me da mucha pena porque yo, desde que alcancé una cierta madurez, sé que no soy una persona madura, pero desde que alcancé una cierta madurez en mi fe, entendí que implicaba el Santísimo Sacramento, le di mucha importancia, me voy a poner muy antiguito, le di mucha importancia en mis momentos de oración, le di mucha importancia en mi fe, pero luego ves que a lo mejor es una cosa a la que desde algunos estamentos habría que dársele un poquito más de importancia. Hermandades como Dolores de San Juan, como la Hermandad de la Sentencia, tienen esos cultos mensuales, tienen sus cultos específicos por el Corpus, pero luego parece que como diócesis, que recordemos que la diócesis no son solo las cofradías, desde la diócesis parece que es algo que no acaba de arrancar. Y no sé por qué. Porque no encuentra su sitio. Que si el sábado por la tarde la gente está volviendo a la playa y el domingo por la mañana la gente se está yendo a la playa. Que si el recorrido es más largo o es más corto. Al final llevamos, desde que yo tengo uso de razón, cofrade, con un corpus que no acaba de despegar. Y yo creo que Mora aquel año estaba, y tú no sé si estuviste físicamente, pero ya eras parte, aquel altar que montamos con Málaga Nazarena, no sé si sería año 2005 o así. Éramos 4 frikis, 4 Málaga Nazarena y otros 4 más montando altares por ahí. Y es algo que nunca ha terminado de despegar. Es algo que en su momento Humilde Paciencia pues trató también de promulgar, el Monaguillo por su cuenta también, pero de repente hemos pasado de tener 6, 8 altares en Calle Larios a no tener ni uno, o a tener uno. Han sido precisamente las no agrupadas quizá las que se han tomado un poquito más en serio. Claro. Las que han tomado ese testigo de intentar por lo menos Pero- hacer algo digno en cuanto a altares para el Corpus. Yo me lo Pero que, preguntaba... yo estoy con Fran en que no es solo tema de las cofradías. Esto tiene que partir de. ¿Por qué la desde parroquia arriba. X, llamémosle No puede montar? la parroquia del Santísimo Corpus Christi No de puede hacer Pedregalejo, no una- puede montar un altar? O puedes alfombrar Alfombrar Calle un Lario. trozo de calle. ¿Por qué no se hace por arciprestajo? Es decir, no, hablando en plata, pues, no le eches el muerto a los cofrades, échale el muerto a los arciprestagos en los que también hay cofrades. Tenemos una jerarquía eclesial muy clara. Quizá a lo mejor en el caso del Palo, por ejemplo, ellos los celebran allí en su barrio y poco Pero más. es que la diócesis es mucho más grande, vamos, y porque nos estamos quedando en Málaga capital, porque cada localidad dentro de la diócesis tiene su celebración del Corpus. Vámonos a Junqueras o a Casa Bermeja a ver cómo se monta el Corpus. Bien bonito Aquello- que es. Aquello es otra historia. Y te iba a decir otra cosa sobre el Corpus, pero se me ha ido ahora mismo lo que te iba a decir. Pues creo que pero- nos quedan muy pocos minutos. Ya te Pues, puedes ir sí, acordando. no, ya está. Hablamos de las no agrupadas. A mí personalmente, el argumento de la agrupación de cofradías, de decir que la Virgen del Sagrario, de la Hermandad de Verdad y Sagrario no agrupada, presida el altar, porque así se promueven las no agrupadas, para mí es marciano.
O sea, no tiene sentido que la agrupación de cofradías promueva las no agrupadas. La agrupación de cofradías tiene como fin trabajar para las hermandades agrupadas. Si usted quiere promover a una hermandad no agrupada que está en Carranque, agrúpela. Y después ya hablamos. Pero si hay o sea, si las hermandades agrupadas no han propuesto ninguna imagen... Pues no pongas un altar. ¿Y viene una no agrupada y te ofrece? Pues pone un cuadro de San Julián, por ejemplo. No yo personalmente no lo entiendo, ¿vale? Yo personalmente no lo entiendo. Que estará maravilloso, pero a mí no me entra en la cabeza. Yo soy muy tozudo para estas cosas y a mí, si estamos hablando de la agrupación de cofradías de Semana Santa... Quizá también sea un toque de atención a las agrupadas, ¿eh? Es decir, tiene que venir una agrupada porque vosotros no habéis querido vale, pues, no, pues mira, arrimar el hombro en esto. Este año la agrupación de cofradías no montará su tradicional altar en la Plaza de la Constitución porque ninguna imagen principal o secundaria de una cofradía agrupada ha sido puesta a disposición de este ente. Ya está. El año que viene nadie se acordará y a lo mejor pues viene el Cristo de la Verdad después de la Virgen del Sagrario o viene... No lo sé, a mí es que no me cabe en la cabeza, yo lo siento por ser tan directo, pero no le veo sentido. Quizá a lo mejor, no sé si la forma sea incentivar más la participación, aunque no sea con altares, pero incentivar más la participación dentro de la procesión, si es que la propia Iglesia de Málaga tiene claro lo que quiere hacer con la procesión, que creo que es la raíz del problema. Ese es el inicio. Que no tienen tampoco muy claro qué van a hacer con el corpus y realmente darle la importancia que tiene, que tampoco nunca se le ha dado. Señores, nos hemos quedado sin tiempo. Claro. Bueno, pues nada. Señor Cristófol, un placer siempre. Yo encantado. A ver si nos venimos ya, cuando terminemos verano y retomemos, a ver si... Tenemos que hacer buenas tertulias. Además, cuando nos juntamos los tres hablamos... A mí se me ha pasado rápido. Pero bueno, ya está. Otro día vengo. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y volvemos con esa mesa homenaje que le tenemos preparada a Fernando Prini. Nos vemos ahora. Mariscos Paco Ramos en Torremolinos patrocina este espacio. Patelín patrocina este programa. No hace aún un mes desde que se marchó Fernando Prini. Y sin embargo, parece que fue hace mucho. Se ha ido en primavera, con la esperanza a punto de salir a la calle y cuando las carretas del Rocío empezaban a despertar de su sueño invernal. El mundo cofrade malagueño y andaluz ha perdido uno de sus grandes diseñadores y artistas. Dicen que si uno lleva en el corazón a los que se van, nunca mueren. Así que, Fernando, me temo que has entrado de lleno en el Olimpo de los dioses, porque tu trayectoria profesional te ha encumbrado para que nunca te olvidemos, ni nosotros, los que te conocíamos, ni los que vendrán. Hoy vamos a hablar de la extensísima producción y obra de Fernando, sin ser objetivos del todo, porque hoy los que nos rodean en esta mesa son tus amigos. Hemos tenido la suerte de conocer a uno de los grandes artistas, pero detrás de esto, de personas tan influyentes como ha podido ser Fernando, hay una parte que es desconocida, que nos lo hace más amigos, más humanos, más cercanos. Y aunque hemos tenido la suerte de tenerlo por 2 veces en esta mesa, porque tampoco era muy dado a las entrevistas, era bastante tímido, lo cierto es que mejor que ellos, que nos hablen de Fernando. Así que esta noche tenemos con nosotros, empiezo por la derecha, Fali de las Peñas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Enrique Bravo. Buenas noches. Y Pedro Alcón. Buenas noches. Buenas noches. No sé que hoy os va a costar un poquito, pero qué mejor que vosotros que nos habléis de Fernando. ¿Cómo era Fernando detrás? El que no era el artista, el amigo. Bueno, Fernando era como se veía. Eso yo se lo he dicho muchas veces
a lo largo de nuestra amistad, que ha sido muy, muy larga, pero sobre todo últimamente, le decía, Fernando, tú eres muy simple, y a él le sentaba mal. Pero cuando le decía que era muy simple, quería decir que es que era muy transparente. Fernando, incluso en su enfermedad, nunca fingió. Cuando estaba bien, y cuando estaba mal, estaba mal. Y eso ha sido su tónica a lo largo de su vida. Él, una persona sencilla y tremendamente franca. Como lo acabo de decir, transparente. Lo que habéis conocido era Fernando Perini. Pues que no puedo estar más de acuerdo con Fali. Me ha gustado que has empezado antes diciendo que no podíamos ser objetivos. Y es que, vamos, eso ya es una disculpa para nosotros y a mí me alivia. El haber tenido la fortuna de compartir amistad con Fernando, pues hace que lo veamos desde otro prisma, de haberlo admirado mucho como artista a tenerlo tan cerca. Y es que es una persona muy natural, una persona que se mostraba como era. Y me parece que era un tío muy divertido, muy ocurrente, que era muy sincero y muy gracioso. Una persona con mucho arte. Enrique. Bueno, buenas noches. Antes de nada, yo daros las gracias por este momento. Yo creo que son muchas horas de tele, también las mías, pero creo que puede ser quizás de las más complicadas. Yo suscribo lo mismo, ¿no? Y sobre todo lo de empezar por la persona y en este caso por el amigo nuestro y amigo mío también y mucho. Y yo destacaría sobre todo, y tú decías, Pedro, antes, su sentido del humor. Yo creo que quizás los que lo hemos conocido más cercano, hemos tenido la oportunidad de aprovechar la dimensión humana. Fernando tenía un grandísimo sentido del humor y un sarcasmo exquisito, que quizás es lo que menos a lo mejor haya llegado a la parte pública o a la parte cofrade, precisamente por eso que tú decías, Raquel, de la timidez, ¿no? Por esa barrera hacia no mostrarse demasiado en lo público y sobre todo en la esfera cofrade, pero que a título personal yo creo que era un tipo enérgicamente divertido y ocurrente. Además, Pedro decía lo de ocurrente, ¿no? Yo, que hemos pasado todos, ¿no? Pero grandísimos momentos, donde además el aspecto que después nos puede concernir, ¿no? El aspecto del diseñador pasaba a un ultísimo plano. Normalmente no era, que no siempre es así, que muchas veces se convierte como en un tema protagonista o persistente, y para nada. Yo creo que al final, bueno, a veces estaba en la conversación y en las vidas nuestras, porque hemos seguido muy de cerca sus procesos y, por supuesto, su carrera. Yo desde que lo conocía, desde lo conocí ya que hace ya más de una década, muy encima, pero siempre como algo muy secundario a su figura, que creo que destaca por otras muchas cosas más aún. Ciertamente, bueno, destacáis su sentido del humor, aunque quizá para los que no lo conocemos, era una persona no desagradable ni poco simpática, pero sí como que, por lo menos la sensación que se da, que era como muy tímido. Sí, es que era de hecho, a tímido. nosotros, cuando conseguimos que, no recuerdo ni cómo fue. Yo recuerdo la primera entrevista, que sudamos tinta. Bueno, sudamos tinta en la primera entrevista, pero cuando dijimos, oye, que nos ha dicho que sí podemos hacer un reportaje en su casa, pues ya, vamos, parece que habíamos metido un gol en la Champions. Total. Era como... Claro, pero es que él era muy tímido, pero era muy tímido en esa faceta pública, de tener que hablar pues, de su trabajo, de su trayectoria o de su obra. Eso lo sobrepasaba. Sin embargo, en las distancias cortas no era tímido para nada. Fernando era el primero en bailar, el primero en hacer un chascarrillo, en los sitios donde más desconocido. Era el primero que se incorporaba en una fiesta, en una conversación. O sea que esa timidez era solo de cara a esa faceta pública, esa faceta artística, que la tenía enormemente, y eso a él le provocaba mucho reparo. Él era totalmente consciente de su capacidad, estoy seguro. Nunca me dijo, soy un artista. Yo se lo decía y él me decía, pero él era consciente de lo que decía con sus manos y de lo que pensaba, ¿no? Pero le daba reparo mostrarlo públicamente. Y sobre todo cuando llegaban casos como, bueno, como el que estamos viendo la imagen de la proyección aquella del cartel de Semana Santa o la presentación de una obra importante. La última, hablaremos quizás más adelante, pero la última en Sevilla, no quiso ir, y entre otras cosas no quiso ir por timidez. No se encontraba él para enfrentarse a eso por timidez.
Bueno, si veis bien, empezamos ya hablando sobre su trabajo, su obra. ¿Cuándo empieza él a dibujar? ¿Desde que nació, que venía con el lápiz? Pues sí, pues sí. Pues sí, yo, bueno, creo que estoy aquí en esta mesa en calidad de amigo más que de entendido en su obra, ¿no? Yo conocí a Fernando hace 42 años. 42 años en los que hemos conservado nuestra amistad intacta, con nuestras idas y venidas, lógicamente, pero intacta. Y ya cuando lo conocí ya dibujaba. Vamos, ya cuando lo conocí ya había dibujado la corona de la Virgen del Amor Doloroso, que fue su primer gran diseño. Él había hecho antes un montón de dibujos porque le salía muy bien y le encantaba la Semana Santa. Aparte había hecho coqueteos con el color, con carteles, había hecho copias de cuadros famosos. Tenía el don en la mano y lo ejercitaba desde siempre. Yo recuerdo cuando empecé a tratarlo, que tomábamos café allí en la Facultad de Económicas, y mientras hablábamos, él dibujaba en una servilleta, y yo alucinaba. Como sin prestarle atención al papel, pintaba aquellos nazarenos con aquel fondo del cautivo, de la Torre de San Pablo, pero de la forma más natural y menos, vamos, es que ni lo miraba. O sea que él ha dibujado siempre, pero empezó a dibujarle a las hermandades, pues la primero, además que yo creo que la Hermandad de Pasión fue ahí tremendamente atrevida. Estamos hablando de un contexto totalmente diferente al actual de la Semana Santa, entiéndaseme. Le encargó la corona la corona de procesión, que aún continúa siéndolo, la corona de procesión de la Virgen del Amor Doloroso, y fue una obra de esas obras de juventud que yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, que tiene todo artista que siendo muy joven, pero le sale una obra cuajada, porque ahí permanece la corona 40 y tantos años después y le queda perfecta. Un momentito, antes Sí. de seguir, que después os lo diré, estamos viendo diseños de él porque la obra es tan grande, tan extensa y hemos tenido tan poco tiempo para preparar esto y para catalogarlo, que os invito que conforme vayáis viendo diseños, si queréis apuntar algo sobre ello, vamos hablando. Pero antes tenemos al teléfono a Antonio, al hermano mayor de Pasión. Antonio, buenas noches. ¿Antonio? Hemos perdido la llamada. Vamos a intentar recuperarla. Lo dicho, que si veis imágenes en pantalla y se os ocurre algo, por supuesto, vais hablando sobre ello. Bueno, yo quería, viendo las imágenes y sobre todo, ¿no?, en este viaje viaje mental que hemos hecho todos los que estamos aquí en la mesa en estos días tan cortitos y aceleradamente, el que en cierta manera yo creo que hemos planteado y en las conversaciones previas a llegar aquí esta noche, esto como un viaje, ¿no?, como una semblanza del personaje, pero muy general y sobre todo sin perder que lo hacemos profundamente subjetivo, porque todos tenemos una relación personal con él, más allá de lo que trasciende lo artístico, y que yo creo que eso además, tan reciente y tan encima, ahora mismo nos acapara a todos, ¿no? Y el hecho de que precisamente vayan a salir las imágenes de una forma como muy secuenciada, aleatoria, pero yo creo que en parte traslada, y yo viendo simplemente lo que se está viendo ya, algo que yo he hablado con Fernando mucho y lo hemos discutido, un profundo eclecticismo. Yo voy a tirar ya una palabreja que en parte conecta a lo que decía Fali antes, y yo creo que va desde una cultura con mayúscula, cultura en el sentido de referencias artísticas, culturales, que Fernando ha adquirido, y yo creo desde jovencito, y lo sabemos, y tenía una vasta cultura y un control, sobre todo de referencias de artistas anteriores, de diseñadores, de lo que se había hecho en el mundo del arte suntuorio, o sea, el cajón de referencias que Fernando manejaba y que no contaba, pero no contaba tanto por un tema de, yo diría, no era tema por guardárselo, sino también yo creo que estaba ligado también a ese espacio de la timidez, ¿no? Como de no terminar nunca a veces de... Pero un cajón, perdona Enrique, un cajón que nunca estuvo lleno para él, porque hasta el último momento, exposición que hubiera, museo que se visitara, él adquiría el catálogo, siempre estaba pendiente de seguir empapándose de eso que siempre le entusiasmó, que es el arte, ¿no? Y yo le decía, Fernando, ¿dónde vas con tantos libros? Porque es que me gusta, es que además me viene muy bien porque me pongo a ver,
Y claro, pues se pone a ver él, una persona con esa capacidad, pues esas cosas después se le quedaban ya en su imaginario y después se plasmaban en sus obras, ¿no? Y además de referencia, es decir, cuando antes decía lo de ecléctico, que es una palabra al final que podemos asociar muchas cosas, pero al final por ese ejercicio de ser capaz de combinar determinados estilos, momentos, fuentes del arte, e incluso etapas, y agitarlo en una coctelera y que determine una producción súper diversa, que la vamos a ir viendo, de estilísticas diferentes, donde es raro la vez que se haya casi repetido a sí mismo. Siempre, además, yo que decía Fali, los que lo hemos vivido y hemos salido con él, hemos visto exposiciones en viajes varios que hemos hecho, la continua atención, y no solo a cuestiones que estuvieran ligadas ni a la Semana Santa siquiera, ni a la historia del arte en el periodo, digamos, que pudiera parecer de interés de la Semana Santa, sino todo lo contrario, con una amplitud de mira de consumir, digamos, la cultura o el arte desde todas las perspectivas, que yo creo que eso sí lo hacía un personaje muy total, y que muchas de esas cosas han ido, yo creo que muy refinadamente, evidentemente muy adaptadas al lugar, y colándose, ha ido calando en la obra, en su propia producción de diseño, referencias múltiples, además cosas muy variadas, y que incluso a veces era capaz de eso, de una exposición haber detectado algo que le interesara y ir dándole una vuelta, y aterriza después, tiempo después, en cualquier de las obras que vemos y que además son tan diversas. Yo voy a enganchar con un par de cosas que habéis dicho, que es que ese diseño de la corona de Amor Doloroso, ¿no?, que estamos hablando del año 82, para mí es el gancho con Fernando Prini. Sí lo tengo muy clavado en la memoria, como hay un momento en concreto que yo leo en la revista Nazareno, que no sé si la recordáis, una revista. Sí. Que tenemos edad para recordarla. Creo recordar que era la del año 88, porque hablaba de la entrada en la Catedral de las Cofradías. Recuerdo como contexto que me sitúa, y ahí había una entrevista de Fernando Prini, que tenía que ser jovencísimo, jovencérrimo, y yo tenía 14 años. O sea, y recuerdo que la referencia a esa corona y a cómo, bueno, y cómo se expresaba en esa entrevista, para mí fue el gancho, porque yo he tardado mucho en conocer personalmente a Fernando Prini. Hasta 2013 no empezamos a tener una relación personal. Otra cosa es conocerlo, ¿sabes quién es? Verlo cuando se presentaba un diseño y admirarlo siempre, pero había una distancia, siempre ha habido esa distancia, hasta que ya por fin lo conozco. Y en todo ese tiempo el interés ha estado siempre, por mi parte, en buscarme siempre esa lectura de ese artículo de La Saeta o de ese boletín de esta cofradía, donde había un diseño de Fernando más o menos descrito con sus palabras, ¿no? Y el gancho era ese primer dibujo, que era la corona de Amor Doloroso. Y luego, si nos lanzamos un poco a hablar de las cualidades, ¿no?, que era una de las cosas en las que yo le he venido dando vueltas, bueno, lo del eclecticismo es que evidentemente es una cosa que está ahí de muchísimo peso. A mí lo que más me ha fascinado, si yo me voy a ir a lo personal siempre, a lo que a mí me ha llegado de Fernando, la capacidad para adaptarse siempre a cada cofradía. Que creo que eso es precisamente lo más difícil. Creo que en un diseñador, en una persona que diseña, es muy fácil ver el trazo propio, el estilo propio, y lo difícil es que tú te puedas quitar tus ropajes y meterte en la piel de una cofradía. Creo que en eso es que es muy difícil buscar un diseño y decir, aquí no acertó. Creo que eso sería lo complicadísimo, encontrar un diseño donde no hubiera acertado con el carisma de una hermandad, con la personalidad de las cofradías, con lo que debe de acompañar a esta imagen. Creo que eso siempre ha sido, y en esa búsqueda ha estado siempre las miles de referencias. Era una persona cultísima, o sea, te sorprendía, lo llevaba todo en su bagaje personal, no tenía que acudir mucho a buscar algo, sino que normalmente es que él de cabeza te decía esto y esto y aquello, no, todas las referencias. Entonces el eclecticismo creo que va mucho con decir, tengo que dar respuesta a cada una de las cuestiones que se me plantean cuando se encarga un diseño. Si lo pensamos, el diseño, el moderno, el contemporáneo, es un equilibrio perfecto entre lo estético y la función. Y al final siempre le da una buena respuesta estética a la función. Y la función no es solamente para qué sirve un objeto, sino esta cofradía cómo es, esta cofradía cómo se pone en la calle, esto que... Aquí tiene también algo que ver su parte de ingeniero. Seguro.
Seguro que ahí hay una... Es que es una gran virtud del diseñador, ¿no? El saber dar con la clave de mil soluciones estéticas que se le podían ocurrir, dar con la que dice, esto es lo que realmente le hacía falta, ¿no? Desde luego tiene que ver mucho con algo más extracofrade, creo. Un momentito, ahora sí tenemos a Antonio. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Raquel. Sin duda, Fernando se relaciona con dos hermandades, una de ellas es Pasión y otra es Dolores de San Juan. Digamos que podrían ser sus hermandades de cabecera. ¿Cómo ha sido el paso de Fernando en vuestra hermandad? Pues yo creo que lo que es la hermandad en la calle, pues reflejo de lo que es Fernando en la hermandad, desde una punta a otra del cortejo, tú lo ves, y está su huella en toda la cuestión patrimonial, desde el principio hasta el trono de la Santísima Virgen que finaliza el cortejo. ¿Y vosotros cuánto habéis sentido esta pérdida? Bueno, yo creo que la pérdida de Fernando pues una tragedia, pero no solo por la cuestión para la hermandad en cuanto a la creación artística, sino como persona. O sea, Fernando es un artista cuyo trabajo habla por él mismo, pero una persona que tenía un don, o sea, aparte de un talento extraordinario, pero tenía un don a la hora de diseñar, visualizar las cosas, pero más que esa pérdida, que es irreemplazable, pues la cuestión, la pérdida del hermano y la pérdida de la persona. Eso pueden hacer pues sus hermanos, los que están muy unidos, su cuadrilla de amigos, inseparables. En fin, ya te digo, una tragedia. Fernando ha estado trabajando con vosotros hasta el final, prácticamente, ¿verdad? Pues sí, esta pasada Cuaresma. Bueno, el lunes santo se estrenó el guión corporativo que había diseñado para la Archicofradía y recientemente pues también se aprobó el proyecto de los ciriales para los tronos procesionales y para el próximo año, y la cruz conmemorativa para el 50 aniversario de la bendición del Señor. O sea que hasta el último momento pues está presente Fernando en la Archicofradía. Antonio, te habla Moraleda. Antonio, buenas noches, ¿qué tal? Estamos Buenas hablando, noches, si hablamos de Fernando Prini y su relación con Pasión, indudablemente nos tenemos que detener en 1982 cuando hace la corona de la Virgen de Amor Doloroso. ¿Qué supone para la cofradía esa corona, con la cual pues irrumpe en la escena cofrade en Málaga? Pues como creo que así Farid ha comentado hace un momentillo, o sea, trasladado al día de hoy, estamos hablando de esos años que no es la Semana Santa y la vida de hermandad que conocemos hoy, pues fue el comienzo yo creo que de un camino pues que nos ha llevado hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. No tengo palabras mucho más para decirte. Muchas gracias por dar este testimonio en este día. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Buenas noches. Me he quedado yo también sin palabras para que veáis que no, o sea, que esto no es solo de a vosotros os cuesta, pero a una también se trabuca. Traslado un poco también esa idea. En el panorama de la Málaga Cofrade de 1982, que llegue alguien como Fernando Prini y haga ese diseño de la corona, tuvo que ser una especie de revolución, descolocar un poco, ¿no? Voy a repetirlo, es que el contexto no tiene nada que ver con lo que conocemos hoy. Es que el mundo de las cofradías no tenía la pujanza que tiene ahora, entonces se hacía una corona como se hacía una túnica, si es que se hacía. Pero, ojo, Juan Casielles había fallecido en el año 81, que fue el único diseñador que conoció la Semana Santa contemporánea, ¿no? Había un vacío tremendo y empezaba una grandísima inquietud por parte de las hermandades de encargar. Me preguntaba Enrique el otro día de alguna, y yo decía, mira, de las primeras épocas hay poco diseño porque las hermandades estaban más bien cortitas, con lo cual lo que se encargaban eran orlas, retratos de los titulares, pero no grandes obras de bordado ni eso, porque eso no se conocía en los años 80. Eso no había, la cosa no daba para eso. Claro,
fue una revolución, más que una revolución, fue un descubrimiento. Porque dijimos todo, bueno, que ha muerto estaba? Juan Alguien toma el y ahora, vestido, y ahora aparece un chaval que nadie sabe quién es y pinta una corona, que además es la primera corona que tiene, aunque ya había lucido una que prestada por la Hermandad del Calvario, pero la primera corona que tiene el Virgen del Amor Doloroso. Con lo que eso supuso de ruptura, de comienzo de ruptura, como acaba de decir Antonio, del estilo de la archicofradía, hoy archicofradía de la Pasión. Es que no tenía nada que ver con lo que es ahora. Y Fernando, eso fue la punta de lanza. Después, a partir de ahí, acabo de ver los dos magníficos estandartes que dibujó para la Pasión, que son dos bombones de delicado, de elegante, esas dos piezas de idea. Y bueno, y como eso, pues la remodelación del trono de la Virgen, el propio palio, el manto. Cuando sonrío porque bueno, se decía que, claro, él tenía una vastísima cultura, pero claro, cuando uno tiene menos cultura y viaja, pues descubre cosas, ¿no? Y entonces cuando se estrenó el manto de la Virgen, que era el primer manto que se estrenaba después de muchísimo tiempo, sin estrenarse un manto bordado en Málaga. Pues bueno, todos sus amigos estábamos tremendamente orgullosos y contentos, pero ese mismo verano viajé a Estambul y estuve en el Palacio de Topkapi. Cuando entré al palacio le dije, ay, Pirimi, que te he pillado. Pero esas piñas, vamos, eso lo cuento como anécdota porque eso lo usaba Cayetano González, esos detalles orientalizantes. Pero claro, cuando uno va descubriendo cosas, bueno, como esas podría contar hasta ahora en Roma. Hasta ahora en Roma, que he pillado también unos cuantos, porque es normal, las referencias están ahí. Y entonces, claro, él a la Pasión le ha dado pues todo lo que es su imagen actual, excepto el trono del Cristo, que lo único que hicieron fue alargarlo respetando el diseño, que los demás se le debe prácticamente, los bordados se le deben a él. Pues, yo creo que la cofradía, con muy buen criterio, estamos hablando de un hermano suyo desde su juventud, desde su adolescencia, y ha confiado con él hasta la última hora, como acaban de decir, cuando pues ha pintado el guión que se ha estrenado y los seriales y algunas cosas que hay por ahí que irán viendo la luz, si Dios quiere. ¿Y en los dolores? Pues los dolores... que hable Pedro ahora. En los dolores de San Juan, ¿no? Sí, sí. Quiero decir que pues los dolores de San Juan, yo es que estaba en sí misma con la conversación sobre la Pasión, que además da tanto de sí. Los dolores de San Juan, claro, al final lo que le pasa a él siendo hermano de la Pasión y hermano de los dolores, que comprende perfectamente esas hermandades desde dentro. Es como que nadie le tiene que explicar mucho. Y en los dos sitios, en las dos cofradías, se va a piezas que son clave, que son icónicas, para desde ahí reinterpretar y saber por todo lo que falta por hacer, ¿no? Si nos vamos a la Hermandad de los Dolores, está la placa de mayordomía del siglo XVIII, que es de lo poquito que hay de estilo rocalla en Málaga, es una pieza excepcional, que la cofradía todavía la puede procesionar y la lleva en el Mater Dolorosa, y desde ahí toma él una referencia a la rocalla que la va a estar utilizando en multitud de enseres. Lo vamos a ver en la Cruz Guía, lo vamos a ver en el mismo Mater Dolorosa, lo vamos a ver en faroles, lo vamos a ver pero en ese detalle pequeñito que es como un leitmotiv que se repite. Si a Fernando lo deja de hacerte una cofradía entera, te la hace y consigue que todos los elementos estén concatenados, todo tenga sentido, y eso lo ves perfectamente en la Pasión. En la Pasión la referencia a Cayetano González, en esas piñas que ha nombrado Fali, recordemos cuando el dibujo del trono del Amor Doloroso estaba colgado en la capilla, ahí cuando no había internet podíamos ir a ver el dibujo a la reja de la capilla, y ahí estaba es una reinterpretación del tronito chiquitito que hizo Cayetano González, con unos motivos ornamentales muy, muy concretos. O sea, yo creo que además Cayetano González era muy admirado por Fernando. Eso se puede ver en otras obras suyas. Y de alguna manera de ahí veo yo después, intuyo después que van saliendo todos los elementos que se van a repetir en el manto, en el palio, en los estandartes. Es decir, que tenía esa gran virtud de, a partir de una chispa, ¿no?, producir todo un efecto dominó maravilloso. Por eso en los dolores estamos rotos.
Porque, Vamos, sí, vamos a beber agua, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de Fernando, ¿vale? Bien. Y así ya nos terminamos de armar. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Mariscos Paco Ramos en Torremolinos patrocina este espacio. Patelín patrocina este programa. Nos habíamos ido para hacer una pausa porque ahora íbamos a hablar de Fernando en los dolores. Sí, pues decía que los dolores estamos rotos. Estamos totalmente rotos porque hemos perdido no solo a nuestro diseñador de cabecera, hemos perdido un hermano, pero un hermano de verdad. Fernando participaba de las cosas de la archicofradía con asiduidad y por voluntad propia, porque se sentía de los dolores. Él llegó en el año 83, cuando lo descubrimos, le encargamos la orla del pregón concepcionista, una obra que sigue vigente, aunque es eso, una obra de juventud, con borlitas, con cosas, con licencias, ¿no? Que él decía, hay que ver las cosas que hacía. Yo digo, claro, si eres un chaval, ¿no? Y hasta ahora que, bueno, pues, se nos ha quedado ahí un encargo que no ha podido terminarse, pero aparte de la producción artística, que yo creo que es conocida por todos, ¿no? Y ves con esas obras tan grandísimas, tanto en enseres, claro, nombrado Pedro, como lo archiconocido como es el Trono del Cristo de la Redención o el Manto de la Virgen de los Dolores, la corona de procesional que le hizo en el año 88, ¿eh? Estamos hablando de hace muchísimo tiempo y ya es una corona totalmente cuajada. Aparte de eso, pues como decía, como hermano, estuvimos este año, el hermano mayor Alejandro tuvo la deferencia de invitarlo a acompañarnos en el momento de la salida para la estación de penitencia. Él se encontraba regular, pero bueno, yo le insistí, le dije, Fernando, vente, que te queremos mucho, que queremos compartir contigo este momento. Y se arregló y se vino y, bueno, recibió el cariño de la cofradía porque lo queríamos mucho. De hecho, la última gran exposición que se le hace a Fernando se la hace vosotros. Sí, se la hace. sí. No, esto que acaba de ocurrir estaba todavía muy lejano, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Pero se hace por admiración a la persona y al artista, ¿no? En esa doble vertiente que estoy diciendo, al hermano, a alguien porque muchas veces pecamos de no echarle cuenta al que tiene uno cercano. Sí, sí, sí. Y bueno, pues quisimos darle su sitio, porque es que, bueno, lo pudisteis ver, fue una exposición completa de su obra, solo en los dolores. Ninguna otra cofradía, ni en ningún otro sitio, solo para los dolores de San Juan. Y piezas que no se pusieron. Entonces, bueno, pues se hizo con muchísimo cariño. Él lo tomó además con ilusión también, porque a él pues le gustaba, como cualquier persona, pues que su hermandad lo quisiera, ¿no? Y la hermandad lo distinguió hace muchos años con el escudo de oro y lo había agasajado de todas las maneras posibles, pero yo creo que lo principal que le hemos dado a Fernando siempre ha sido pues el acogimiento, el cariño y el afecto y el tratarlo como un hermano. Voy a decir una cosa, los dolores no le ha pagado Fernando jamás. Solamente aquel primer encargo de la orla. El resto de los dibujos siempre han sido regalados por él. Y ahora, que él tenía ya una vida laboral, ni cuando era estudiante. Ahí lo dejo, esa vinculación, ¿no? Hablando un poco de sus devociones, por un lado está esta pasión, por otro lado está Dolores de San Juan. Sin embargo, cuando se le hace el encargo del representar a la Semana Santa de Málaga, él tira por la calle de en medio y se va hacia la Esperanza. Bueno, por la de en medio no, tira por la del sentimiento, por la de la tradición, por la de la familia. Yo creo que fue muy honesto con su trayectoria. Fernando era cofrade también, no era un cofrade destacado como hay otros, ¿no? Porque su implicación con juntas de gobierno y eso terminó pronto. Aparte, él ya destacaba por otras facetas, pero él era muy cofrade. Venía de una familia muy cofrade y muy esperancista. Y que yo creo que él fue honesto con ese sentimiento y agradecido con lo que su familia le había inculcado. Y bueno, y también ese guiño que tuvo la arquitectura, algo que le gustaba muchísimo.
Por encima del diseño ornamental, yo creo que la arquitectura era de sus artes preferidas, ¿no? Entonces, pues yo creo que casi lo plasmó, aunque, bueno, nosotros teníamos otras ideas, pero él hizo lo que le dio la gana, como siempre. Enrique, despierta, que te veo ensimismado. Has nombrado arquitectura. Bueno, Y pues... esperanza. Sí, y además dos cosas que, bueno, yo suscribiendo todo lo que se está diciendo por la capacidad de poder ser el diseñador de cabecera. Si hay algo yo creo que es muy bonito, es la cantidad de testimonios que han salido a días siguientes a su fallecimiento, donde mucha gente y muchas hermandades han reivindicado eso del diseñador de cabecera, que creo que es lo más bonito que te puede pasar, ¿no? Es decir, ese alma mater que entiende el espíritu de la cofradía, que lo acopla, que lo acompaña y que además ha sido capaz de crear cosas desde prácticamente de cero, desde refundaciones, e incluso tomar testigo a partir de cosas ya precedentes y ser capaz de darle continuidad, respetando lo que existía e incorporando cosas nuevas. Esos equilibrios que son difíciles. A tu pregunta, bueno, vivimos algunos muy de cerca, sobre todo, yo creo ese felicísimo momento del cartel donde aunaban dos cosas, una conjunción magistral en la referencia. Yo creo que eso denotaba lo que decíamos, por un lado, el que se sentía un cofrade profundo, el que se sentía un malagueño profundísimo, con un conocimiento de la ciudad yo creo que muy exhaustivo. Y eso, bueno, pues ligado a la arquitectura. A mí me toca muy de cerca, hemos discutido muchísimo de arquitectura, precisamente ahora que él estaba también muy al tanto y que desde el Colegio de Arquitectos estamos celebrando la figura de Guerrero Strachan y de su tío, Eduardo Strachan, para entendernos, de la calle Lario. Eso de cuando yo refería al eclecticismo, Fernando tenía esa especie de regusto, era un tipo que podía haber vivido felizmente en la última década del 19 y la primera, y hasta el regionalismo, porque su producción transita prácticamente en estos 40 años de producción algo parecido a lo que pasó entre 1880 y casi 1920, que es la revisión de todo lo que los historicismos, los eclecticismos, los regionalismos, y que se empapó, y que además tanto afecta a la arquitectura, haciéndolo, digo, casi marca y diseña de esta ciudad, precisamente de la ciudad de principios de siglo, que es esa calle Lario, y que él además yo creo que entendió que tenía que ser como el marco inigualable del modelo de procesión de la Semana Santa y la esperanza, porque al final es la esperanza de todo, es la de su familia, es bueno, pues la esperanza también de los Prini, pero estaba muy ligado yo creo a la ciudad, y que por tiraros otras que además hemos estado allí todos, los que estamos en esta mesa en Roma, yo disfruté muchísimo, imaginándome la cara de Fernando de felicidad plena. Además había estado muy contento con el encargo de esa papeleta que el archicofrade le encargaba, y él estaba como contento de representar esa ciudad que aparece también, y de eso Fali seguro que alguna anécdota cuenta, cómo Roma estaba ahí metida y cómo la esperanza estaba en algo que, bueno, yo creo que Fernando tenía claro que es lo que hemos vivido en Roma, como que la esperanza es de todos, y no es por tirar para casa ni porque yo vaya de verde hoy, pero sí es cierto que él lo tenía muy presente y que el cartel tenía que ser casi un tributo a la ciudad y a todos, ¿no? Y yo creo que eso lo reflejaba, además en una estampa añeja que recordaba muy bien cómo la ciudad se reencontraba con todo esto, ¿eh? Y yo creo que... Además que tardó muy poco en tenerlo claro, ¿eh? Yo no sé si me dio entre el encargo y tener la idea, a 10 días no llegó, ¿eh? Porque yo puedo decir que toda la obra de Fernando yo la he conocido creo que el primero. Qué bueno. O de los primeros, pero a lo largo de nuestra vida. Era su confidente de cabecera. Sí, sí, Te porque oye, voy a hacer... por eso he dicho antes que a pesar de que 40 y tantos años dan para muchas idas y venidas, pero el tema cofradiero y artístico nos seguía uniendo. Y entonces él me llamaba, oye, ¿en qué tienda estás hoy? Pues cuando yo trabajaba en mis tiendas, ¿no? Pues en tal, y él venía, mira que pinta un estandarte, que pinta una frase, quiero que lo veas. Y con el cartel exactamente igual, sabéis que hay, cuando se presenta el cartel, cuando se da el nombramiento hay una ronda que intervienen los pregoneros y tal. Sí, bueno, sí. pues como uno también le tocó eso, pues yo en aquella ocasión lo dije, digo, yo ya conozco el cartel de la Semana Santa porque yo conozco la obra de Fernando de primera hora. Tengo el móvil lleno de toda su obra desde que empezaba, de la última, porque ya estamos en esta era, ¿no? Pues de la papeleta de sitio que acaba Enrique de referir, pues yo la tengo desde los inicios. Mira cómo va, mira no sé cuánto, ¿no? Y así prácticamente todo. Y esto pues, puedo decir que
a 10 días no llegó, tenerlo claro ya lo que iba a hacer. ¿Siempre tenía muy claro lo que iba a hacer cuando iba a diseñar? Bueno, Fuera de las que le dan muchas vueltas. Bueno, de esa vuelta sabría él mejor que nadie. Pero yo creo que al artista lo principal es saber qué quiere hacer, ¿no? Enfrentarse al papel en blanco es difícil, pero cuando tú ya tienes la idea clara, pues entonces ya tú la mano la tienes muy suelta. O sea, y eso yo a él le daba vuelta. Pero últimamente Fernando estaba tremendamente cuajado, por usar un término taurino, y tenía clarísimo la dirección de su obra. Lo tenía clarísimo. ¿Qué querías apuntar, Enrique? No, yo apuntaba precisamente por las imágenes que se estaban viendo, una anécdota, y esa comparto de Fali, y yo también he compartido mucho, sobre todo bueno, casi todos los procesos de estos ya bastantes años últimos, y precisamente en el del cartel yo recuerdo una conversación, que la puedo yo contar perfectamente, precisamente de la rotulación, porque eso es quizás lo que más ha pasado desapercibido, porque al final hay un momento contemporáneo y un momento antiguo, y que, digo, con la conexión con Roma, es una epigrafía. La rotulación es un cincel sobre mármol, ¿no? Y al final era un... Y eso, digo, hay muchos... La obra de Fernando tiene muchas pistas, vamos a decir, muchos cultismos. Muchas cosas que aparentemente no tienen a priori demasiada explicación, pero siempre tienen como una segunda lectura, ¿no? Y eso simplemente era un poco la lógica milenaria de la ciudad, y eso lo había yo discutido con él, ¿no? Como que el asentar el cartel en un pie, como en un basamento, con una epigrafía, que conectaba todo esto con lo milenario, digo, con la ciudad milenaria, y que en Roma, en todos los que habéis hecho televisión y hemos estado arriba y abajo, conectábamos esa relación, ¿no? del sentimiento de la religiosidad popular, de lo cofrade, en fin de cuentas, pero conectado con algo mucho más grande, ¿no? Y eso yo creo que también conectaba con su vasta cultura. Y otra cosa que no se me escapara, por decir, estamos yo creo que insistiendo en lo oculto, pero también hay una cosa yo diría como de innato, ¿no? Hay algo que va con lo que tú conectas de eso, ¿no? Una cosa que es como que hay algo innato que muy rápidamente sabía que tenía que hacer, o por lo menos por dónde tenía que tirar la hebra, ¿no? Mira, la carreta del Rocío, la pinta Fernando cuando estaba en la mili. Lógicamente, como eso tardó muchos años en realizarse, cuando ya se realiza y sobre todo cuando se concluye, ya Fernando está muchísimo más hecho, y entonces ya hay una depuración y hay una exquisitez en los detalles. Bueno, pues no hay más que ver el interior del techo, que es una delicia, pero la impronta de la carreta, que salió el sábado camino del Rocío, en la pinta Fernando, pues en el año 84 tenía 20, pues estaba en la mili con prórroga. O sea, él se fue con prórroga a la mili. Pero 24 años, 25 años. Ya tenía claro esas referencias artísticas, esa referencia incluso rocieras, ¿no? de la guirnalda, de la carreta de la Palma del Condado, que la admiraba tremendamente a Gómez Millán. Estamos hablando de un Chavea. ¿Cuánto podía tardar con prisa en dibujar? Era rápido. Teniendo la idea. Era rápido. O sea, que un encargo pues lo podía dejar resuelto. En una semana te pintaba un sin pecado y te lo pintaba. Es verdad que muchas veces lo más difícil, bueno, supongo que siempre lo más difícil es llegar a dar con la idea, ¿no? Y estábamos hablando de estas cuestiones, ¿no? Y yo pienso que uno de los diseños con los que Fernando ha tenido sus recovecos, ¿no? Ha tenido su recorrido, que ha disfrutado al mismo tiempo muchísimo y que lo ha deseado muchísimo, era el manto para la Virgen de la Esperanza. ¿Yo no lo he querido sacar? Yo sí lo quiero sacar porque lo quiero sacar porque disfruté mucho el proceso Fali lo ha apuntado, ¿no? Yo supongo que yo me siento muy afortunado de haber ido entrando en esa confianza de Fernando, de que Fernando me pregunte ¿qué te parece? Y con un dibujo que todavía es una leve idea, que solamente es un esbozo, ¿no? Y con el manto de la esperanza, que era algo que le hacía tantísima ilusión, creo que lo de la referencia a la esperanza en el cartel no es la calle de en medio, sino que es que desde luego era algo que él decía que era de la esperanza de nacimiento, que era de la cofradía de la calle de en medio, quizás. Sí, pero quiero decir que desde luego había una cosa especial con la esperanza. Si lo pensáis, no ha habido ningún gran diseño para la esperanza que esté hecho y que lo podamos ver.
y estoy segurísimo de que a él le habría encantado. Cuando a él le piden un diseño para el manto de la esperanza, a eso le produce una ilusión enorme. Y entonces ahí hay yo no voy a decir un titubeo, porque en lo artístico siempre va a haber el tentar distintas posibilidades, pero hay varias ideas diferentes de cómo iba a abordar ese manto. Recuerdo una idea al principio más, voy a decir, más loca, una idea como más osada, y cómo él va depurando y va encontrando el que para mí es un diseño perfecto para el manto de la Virgen de la Esperanza. Y que desde luego luego cuando ya tenía la idea clara, el dibujo corría. O sea, de un día para otro la foto se iba coloreando el dibujo y eso iba pum, pum, pum. Y decía, Fernando, ya vas por ahí, ¿sabes? Era una cosa que tú... y digamos, lo difícil en aquel caso concreto, ¿no? En el manto de la esperanza, fue como resolver qué era lo preguntarse y responderse qué era lo que quería hacer, porque es que era, desde luego, de todos los encargos, uno de los más significativos. Yo no voy a decir que fuera el más, pero sí uno de los más significativos de toda su vida, está clarísimo. Yo suscribo, vaya, yo también quería sacarlo. Me alegro mucho además de lo que decías, Pedro. Yo que lo he vivido con él y lo hemos vivido juntos también, y ese proceso lo hemos seguido muy de cerca, lo hemos disfrutado muchísimo. Yo recuerdo la cara de Fernando de todos estos últimos años y posiblemente sea de los encargos más emocionales y que a él más, independientemente de sus cofradías de cabecera, como decíamos, ¿no? Pero quizás lo más especial, y sobre todo porque él siempre había anhelado, y yo eso lo puedo decir, el no haber hecho como nada para la esperanza, para la cofradía, nunca. Habiendo trabajado, y eso se dijo en la exposición, ¿no? Digo, habiendo trabajado casi para todas las cofradías de Málaga, salvo alguna orla que hay de Fernando, pero no había tenido ninguna pieza lo suficientemente, digamos, simbólica, ¿no? Hay una bonita colección de diseños no realizados. Claro, ¿no? Entonces... hasta de la corona de coronación hay un dibujo. Claro, de la corona, el propio diseño que ha salido del retablo, que decía, algunas cosas fallidas, nunca, ¿no? Y el haber llegado al manto, que él lo entendía. Y yo, mira, antes cuando me preguntaba, solo estaba poniendo palabras, y no las voy a decir todas porque no nos dará el tiempo, pero en lo que tú decías del equilibrio entre la función y la estética, o la función y el símbolo, yo hablaría de optimizar. Y eso del optimizar, que podía tener que ver su cabeza, ¿no? Que al fin de tiempo era una cabeza muy técnica, y también entender el valor de utilidad, el uso de las cosas. Y por ejemplo en el manto, yo eso que lo ha discutido él, lo tenía muy claro, era su capacidad escenográfica, que creo que algo que por ejemplo no se ha tenido en cuenta, y me permito decirlo, en las valoraciones, digo, y en la diferencia que ver un diseño sobre papel y verlo en grande, a imaginar y recrear cómo las cosas caen, ¿no? Cómo está su cae y cómo sobre todo las cosas funcionan en esas relaciones de equilibrio, que era otra de las palabras que yo siempre tengo aquí, su medido equilibrio. Y el equilibrio no era tanto hacer lo que él quisiera, sino estar continuamente intentando dar la solución de lo que los demás necesitan. Y por eso han salido grandísimos diseños cuajados, en este caso de bordado, y otros muy equilibrados y muy reducidos, y en esa contraposición pues podemos encontrarnos los últimos. Yo me tiro a la piscina desde el propio manto de la Esperanza, o la diametralmente opuesto manto de los Dolores de San Juan, que vienen de mundos diferentes, que se tocan, que son al mismo tiempo, dialogan bien, pero que están en referencias muy diferentes, en proporciones de bordado muy distintas, en equilibrio entre fondo y figura, y eso daba, yo creo, su alto conocimiento de las cosas. Por decir titulares, voy a dar totales, es decir, normalmente no hacía lo que quería. Eso no significa que no intentara colocar sus anhelos y sus deseos, lo decíamos, ¿no? Y cuando hemos estado, y referencias, yo recuerdo ir por la calle y desde un balaustre, un frontoncito, una moldurita, de cualquier cosa, de estar de viaje y detectar algo que pudiera después entrar seguro en la cabeza, en su gran biblioteca mental, y aparecer después, meses después, años después, en algo que entendía que podía colocarse, ¿no? Pero eso sin perder de vista el uso de las cosas. Y yo creo que eso le da una grandeza como diseñador. Yo ahora voy a hablar exclusivamente como diseñador, que quizás creo que todos los diseñadores no tienen, ¿no? La rareza de que no se sepan, no existe un estilo Fernando Prini. Y eso es una cosa rarísima, y yo no quiero irme de aquí sin decir eso. Es una cosa rarísima. No hay un estilo Fernando Prini. Totalmente. Pero sí hay un espíritu Fernando Prini, hasta el punto que muchos de nosotros y mucha gente más que conoce la obra y las mira es capaz de reconocer, no sabiendo por qué, que el diseño de Fernando Prini.
Bueno, porque las cualidades del dibujo sí que son únicas. Es verdad que en el estilo él sabía decir, me voy a mimetizar con esta cofradía, voy a entender a fondo lo que se necesita aquí. Y ahí está la ausencia de estilos, ¿no? Sí, pero en cuanto al repertorio ornamental, Claro. ahora el dibujo de Fernando Prini es inconfundible. El trazo. Primero, también me voy a permitir decir que creo que es quien mejor ha dibujado. O sea, me parece a mí que el virtuosismo es otra de esas grandes cualidades, que es que el dibujo desde muy pronto tiene unas cualidades tridimensionales y unas cualidades que el dibujo siempre se ha salido del papel. Siempre ha tenido las plumillas del retrato de los titulares, siempre han sido maravillosas y Fernando ha venido dibujando desde que no existían los medios que hay ahora para un poco acomodar de la fotografía al dibujo. Es decir, siempre ha tenido un virtuosismo y en ese virtuosismo hay rasgos reconocibles de cómo dibuja Fernando. De hecho, lanzo aquí, en cuántos proyectos de Fernando ves el dibujo y ves cómo ha dibujado los angelitos, los detalles iconográficos, y luego cuando los ves realizados, no siempre, pero en alguna ocasión me gustaban más los angelitos como lo había dibujado Fernando en el papel. Es como que había algo ahí en la elegancia de la pose de la figura, había una cosa en el equilibrio. Dice, a lo mejor en este caso no lo han llegado a plasmar también en la madera. Y lo que decía antes, y el trazo. Es imposible encontrar en una obra de Fernando una dirección incorrecta. Estoy mirando ahora mismo el palio de la Virgen del Rescate, que es una verdadera locura de bello y de trabajo. Pues os invito a mirarlo con una lupa y a buscar el defecto. Es que no le salía, es que no perdía jamás. Que en eso los bordadores, los orfebres hablan mucho de la dirección, ¿no? Siempre, la curva siempre tiene su sentido, no se quiebra, no se parte, ¿no? Y lo de Fernando era esa limpieza, ese equilibrio, ¿no? Y claro, ese sí es el estilo. No es el estilo, es el referente, digamos, ¿no? Pero ese referente, y yo lo defendí antes de forma positiva, ¿no? Es decir, la cuestión, el ser ecléctico tiene desgraciadamente un tono peyorativo, porque a veces necesita una segunda lectura. El ser un buen ecléctico es algo muy difícil, y eso es porque hay una muy buena técnica, que eso yo lo estoy diciendo desde el arquitecto, pero que es el trazo. Y eso solo se puede hacer cuando uno controla su instrumento de trabajo, que es la mano y el dibujo, y es capaz de adecuarlo a todas las representaciones estilísticas o repertorios que quiera. Y yo esta sí he hecho la lista, y a mí me sale desde el estilo rocalla, el manierismo, orientalismo, plateresco, imperio, romántico, deco, gótico, y puedo seguir, que son revisiones históricas de muchos estilos, o lo que está saliendo ahora mismo, este fascinante manto del Calvario, que reinterpreta el pasado, pero a través de su mano y de su capacidad del trazo, ¿no? Lo que no hacía nunca era mezclar estilos. O sea, se centraba en un estilo para, bueno, por ejemplo, lo que hablábamos del palio gótico de la Virgen de Gracia. Pues bueno, es gótico de principio a fin. Incluso en la propuesta de las sedas y todo tiene ese... No era un eclecticismo de decir, aquí pongo el roleo barroco con el pináculo gótico, que se ve en otros sitios, y realmente es un eclecticismo cuestionable, ¿no? Sí, es un eclecticismo positivo. Y ahí tiene Fali razón, que yo he dicho ecléctico como actitud, pero realmente diríamos más correctamente un gran historicista, porque es capaz de apropiarse de todas esas cosas, pero de mucho respeto, incluso ver, ¿no? Y después el cambio de escala. Siempre en toda su obra hay un progresivo cambio de escala, aquí se está viendo, ¿no? Desde la figura, desde el trazo de una geometría grande, hasta ir bajando hasta la cosa menudilla, que se adapta bien sea a la tracería esa que hemos visto del palio de la Virgen de Gracia, ¿no? Esa especie, ¿no? O a veces cuando aparecen los mocárabes, o aquí esa especie de flores, de estos ramilletes tan delicados, que generan esos cambios de tensiones, y también la adaptación, por ejemplo, en el caso de Bordao, a las imágenes, ¿no? También, otra vez, el valor de uso, de tener claro, y yo creo que eso, si estuvieran aquí los artesanos y los artistas, bordadores, orfebres, el que conocía muy bien el material y la técnica a donde fuese destinado, que eso también sabemos que no pasa siempre. Es decir, él es un diseñador que sabía muy bien si su obra iba destinada a orfebrería, a bordado, a talla, y adaptar muy bien el trazo y esa dirección del dibujo a la realización de piezas. Y no solo eso, sino la implicación.
Creo que el diseñador que planta una cosa en el papel, pero que luego va a visitar el taller todas las veces que haga falta y va a hacer un seguimiento tan exhaustivo y va a hablar con los artífices, creo que eso es otra de las virtudes de Fernando, que es que el seguimiento que hacía de la obra era hasta el último término. No tenemos mucho tiempo, pero por redondear un poco, si hemos hablado del manto de la esperanza, que no salió finalmente, podemos decir como una de las grandes decepciones que tuvo a la hora de realizar un trabajo, pero su mayor alegría, ¿cuál fue? Hombre, yo voy a barrer para casa. Yo también estoy pensando lo mismo. Porque además es que barro para casa sin temor a equivocarme ni un ápice. A Fernando ha habido 2 obras que le han dado 2 tremendas alegrías, que ha sido el Trono del Cristo de la Redención y el manto de la Virgen de los Dolores. El manto que ha tenido menos proyección, porque verdaderamente el Trono del Cristo llegó y se posicionó rápidamente en el top 3, pero el manto le dio muchísima alegría, porque entre otras cosas el trono sí tuvo una comisión, unas ideas, pues mira, queremos tal, queremos por aquí, recordar que si los túmulos funerarios, pero el manto no teníamos idea ninguna. Y nos pusimos en sus manos y él llegó con esa propuesta y rápidamente, lógicamente, se aceptó. Solamente yo le puse alguna pega porque yo era siempre la espada de Damocles y fue esa la propuesta y entonces el resultado fue además tan bien acogido que le dio a él una grandísima alegría, y lo puedo decir pues a boca llena, y lo digo además con muchísima satisfacción porque bueno, lo disfrutamos juntos. Y estoy pensando en el manto y me estoy acordando lo que tú acabas de decir. La única premisa que le pusimos nosotros: queremos un manto, no queremos una armadura. Queremos un manto para la Virgen de los Dolores, que la conoces perfectamente. Y ahí está. Nos quedan menos de 2 minutos. Os ruego, brevedad, si lo tenéis en mente. Bueno, yo destacaría, por hacer resumen, sumar el Trono de la Redención, el Trono del Resucitado, que yo creo que es una obra que se va a comprender cada vez más, y en esa misma línea me quedaría a espera y en el anhelo del Trono del Amor, que yo creo que lo esperaba con muchísimas ganas. Pedro. La verdad es que es redundante decir que el Trono de la Redención, el del Amor, va a ser desde luego una gran sorpresa y nos va a abrir otro camino. Por suerte nos precioso. vamos a poder despedir sabiendo que vamos a ver todavía más obras de Fernando. Sí, es una suerte. Hay diseños que se pueden rescatar, ¿eh? Se va por todo lo Y alto. tendríamos que pedir eso que tú dijiste el otro día. Si quieres, aprovecha, te dejo el final. ¿Qué le hace falta a Málaga de Fernando? Pues una calle con su nombre. Totalmente de acuerdo. Pues desde aquí cogemos la bandera y si hace falta se suman todos ustedes. Nos despedimos así, porque se nos ha acabado el tiempo, con este recuerdo a Fernando, pidiendo una calle para él, y nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches, adiós. Mariscos Paco Ramos en Torremolinos patrocina este espacio. Patelín patrocina este programa.